Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un placer, yo creo que podría decirse cósmico, ¿no? Celeste, estar aquí a cargo de la moderación de esta mesa, donde vamos a disfrutar de tan reconocidos astrólogos, ¿no? Para hablar de la sanación y la astrología. Yo soy miembro de la Escuela Andalusí de Pensamiento. Sabéis que Luis Jiménez, el director de la escuela y mi maestro, tiene una ponencia en este congreso. Cuando yo hablo con él, solemos concluir que mirar la vida, mirar la existencia desde lo que conocemos de los arquetipos, sin abrirnos a una experiencia de resignificación de ellos, también cuando lo hacemos desde lo astrológico, es fragmentario, es determinista. Si la astrología es un trampolín hacia lo desconocido, hacia el misterio, esa atalaya desde donde nos miran los astros y nos muestran toda su belleza, la poética más íntima de los secretos velados y furtivos que dotan de sentido a la experiencia que hace el alma en el tiempo, no puede estar al servicio del yo, sino del ser, de lo que cada alma elige como experiencia para que la creación, el universo, el cosmos, el todo, como queráis llamarlo, sepa más de sí mismo. Cuando Eugenio Caruti dice que aprender astrología es despertar a una percepción de la vida que conecta al ser en lo interior y en lo exterior, cuando Alejandra Eusebi nos habla, por ejemplo, de la activación temporal de puntos vinculares y de sus conexiones de transformación, cuando Elía Parada nos habla del florecimiento de la vida, o Zuzunaga nos habla y se detiene en el ego y la conciencia, en la libertad frente al libre albedrío, en el conocimiento personal y la aceptación. Estoy seguro que quieren mostrarnos una mirada de lo astrológico que conecta con esta idea que yo acabo de enunciar. Es decir, con la transformación de la conciencia, con la libertad del ser, y no, en cambio, con una mirada fija, con una foto cerrada, enclaustrada del ser que niega su libertad, interpretando los factores astrales como elementos impeditivos de la evolución y de la elevación de la conciencia. Lo que importa, por tanto, es la conciencia. Y hoy vamos a hablar de conciencia y sanación en relación con la astrología. La astrología, creo yo, no es un instrumento, no es una creencia, ni siquiera, aunque sea un hecho, es un hecho que pueda condicionar el proceso de conciencia del ser. Muy antes, al contrario, es el misterio de ser la conciencia para disolver lo que sabemos de nosotros, lo que creemos ser, y abrirnos en una dinámica de transformación y transmutación a una experiencia que nos dote de libertad y que canalice esas influencias astrales hacia procesos de transformación. Esa idea, cuando la trasladamos al ámbito de la sanación, que es lo que encuadra hoy lo que nos reúne, significaría que desde lo astrológico no podemos tener miradas cerradas, que cuando hablamos de salud, de enfermedad, estamos hablando de ayudar al ser, al consultante, como queráis, a ser fiel a sí mismo. Decía Edward Bach que la razón principal del fracaso de la ciencia médica moderna es que trata los síntomas y no las causas. Yo creo desde ahí que la astrología podría estar invitándonos desde su pulso amoroso a ser en el amor que somos y no en el miedo que nos atrapa,
para ayudar al ser a saber de sí mismo, a ser desde su ser esencial. Y eso es lo que yo voy a lanzar. Ahora les voy a invitar a pasar para que lo recibamos como merecen. Eso es lo que voy a lanzar a la mesa, a estos astrólogos que hoy nos acompañan y a los que en nombre de la organización, y estoy seguro de que de todas vosotras y vosotros, les quiero agradecer su presencia aquí con nosotros. No voy a detenerme, porque no quiero perder el tiempo, en presentar sus currículums, sus conocimientos, sus realizaciones, sus actividades. Creo que sería en balde, porque todas y todos vosotros lo conocéis de sobra. Entonces, como en una ocasión escuché, dense por satisfechos y cumplidos todos los reconocimientos, las formalidades, las presentaciones, y vayamos a lo importante, que es los contenidos. Así que les pido, por favor, que pasen y reciban este caluroso aplauso de todos los que estamos esperándolo. Bien, por terminar yo diré que no tenemos ningún esquema para esto, ¿no? Entonces, es verdad que la única limitación es el tiempo con el que contamos. Yo cederé la palabra sucesivamente a cada uno de ellos, pero si queréis interactuar, fantástico, porque seguro que la gente lo agradece. Os pediré moderación si se convierte más en una dinámica de monólogo en el uso del tiempo, para que luego la gente pueda hacer preguntas, que podría estar también interesante, ¿no? Entonces, daré la palabra para que hablemos de astrología y sanación, y yo me atrevo a lanzar a la mesa la idea de cómo desde lo astrológico podemos ayudar al ser a ser fiel a sí mismo frente a la enfermedad, y cómo podemos ayudar al ser desde lo astrológico a sentirse en él y poder afrontar esos procesos. Daré la palabra, digo, en este orden, a Eugenio Caruti. Yo me permito una mención personal. Eugenio, para mí es todo un honor estar aquí cerca de ti, porque si yo no hubiera estudiado terapia floral evolutiva en la Escuela Andalusí de la mano de Luis Jiménez, que te cita constante y recurrentemente, pues probablemente nunca hubiera nacido en mí el interés por lo astrológico. Es un placer enorme verte así de cerca, como a los demás. Primero le daré la palabra a él, como todos sabéis, fundador de Casa 11, antropólogo, astrólogo de referencia para tantos, si es que no para todos, y comprometido en procesos de transformación de la conciencia desde miradas vivenciales. Después daré la palabra a Alejandra Eusebi, de la que quiero destacar, entre tantas cosas que podría, esa mirada desde corrientes interpretativas, yo diría psicológico-humanistas, ¿no? Que yo creo que caracterizan su trabajo como presidenta y directora de estudios en la Fundación Cava. Después a Elía Parada, para que nos hable desde su experiencia, como sabéis, gran conocedora de factores psicológicos, de los procesos de sanación y su desarrollo, de trabajos de autoconocimiento donde integra también prácticas de meditación y de chamanismo, y finalmente a casi mi compatriota, porque tiene apellido vasco, cosa que yo, que soy vasco, no tengo. Sin embargo, Andrés Zuzunaga, creador, como todos sabéis, de Cosmograma, una escuela absolutamente de referencia en mi país y creo que puedo decir también fuera, una escuela que actualiza y divulga una mirada de la astrología psicológica seria y contrastada. Así que desde ahí, en ese orden, si os parece, y si no lo queréis cambiar, porque sois libres como el sol para hacerlo, Eugenio Caruti, maestro, te cedo la palabra.
Es un brete tremendo semejante pregunta, contestarla rápidamente, pero refiriéndonos a cosas que ya hemos escuchado y que seguramente seguiremos escuchando en esta reunión. Cuando se habla de astrología y sanación, yo partiría de la percepción de que somos mamíferos cósmicos, es decir, somos mamíferos del sistema solar. Somos una especie terrestre condicionada por la evolución de la Tierra, por la densidad de la materia, por la evolución de los sistemas nerviosos, por este prodigio que es el planeta Tierra. Pero no somos simplemente esa evolución biológica, sino que seres que nunca comprenderé quiénes habrán sido los humanos que percibieron primero este misterio que nosotros, revolucionariamente por la cantidad en esta etapa de la humanidad, pero muy torpemente creo aún, vamos teniendo destellos de que este mamífero arrogante está constituido por otro nivel de realidad también. Y el entrecruzamiento de esos dos niveles de realidad, lo que llamamos el código vibratorio, que instante a instante se manifiesta y encarna en todos los humanos que nacemos y se puede desplegar solo en la interacción de los humanos que estamos matemática o musicalmente ordenados en nuestras interacciones, porque mi padre no puede tener un código natal que no signifique la exteriorización de lo que significa padre en mí y viceversa, y así mi hijo, y así mi madre, y las personas con que me enamore, o las personas con las cuales ahora compartimos este diálogo. Estamos musicalmente interpenetrados de un modo que yo nunca voy a comprender. Y creo que la sanación, o mejor dicho, el despliegue cada vez más consciente del mamífero que comprende que es un ser de estrellas, solo se puede producir en la comprensión de la dimensión que habita en nosotros. Y esa dimensión primero nos revela nuestras limitaciones, nos revela nuestros condicionamientos, nos revela nuestras potencialidades en un ser condicionado. Y ese condicionamiento es lo que tiene que aprender a través de los acontecimientos que constituyen nuestro ser, y este sería el punto, y no quiero alargarme más, pero es muy importante para nosotros comprender que no existimos independientemente de lo que nos ocurre. Esto es muy difícil para nosotros los modernos aceptarlo. Somos lo que nos ocurre. Y aceptar esto implica meditar muy profundamente acerca del deseo, acerca de lo que queremos y acerca de, como decía bien Alejandro hace un rato, qué es lo que va llevando lo que creemos que es nuestra vida en una dirección que nos va a sorprender hasta el último de los instantes. Pero diría esto para que conversemos, si no, sigo hablando. Hola, acerca, no demasiado. A ver, no sé si hilar exactamente, es maravilloso este tema, estar todos juntos acá reflexionando acerca de la astrología. Compartir, vernos las caras, hay una emergencia de conciencia muy importante en general de la astrología como cosmovisión, como filosofía y como conciencia de quiénes somos cada uno.
A mí lo que me parece que la sanación puede quizás venir también desde la toma de conciencia de todos los niveles que integran la realidad. No solamente de uno, no solamente del tecnológico, del biológico, químico y del espiritual solamente. Donde empezamos a aislar, generamos escisiones. Y la sanación tiene, en mi concepción, que ver con comprender todas las instancias de manifestación del fenómeno astrológico en ese vínculo permanente y fluido. Por ejemplo, caso Saturno. Pongo un ejemplo concreto, porque a veces estamos muy abstractos y necesitamos, ¿no?, bajar un poco lo más abstracto a lo concreto. Uno podría decir que Saturno es la fuerza de la gravedad, es la fuerza de la gravedad, está presente en todos los fenómenos donde hay caídas, por ejemplo. Y la fuerza de la gravedad está conformada justamente, la gravitación lo que hace es acercar y unir cuerpos. Saturno une cuerpos, genera masa, genera condensación y genera materia. La materia es aquello entre tantas millones de otras cosas de las que estamos compuestas, ¿no? Ese es uno de los niveles de Saturno. En el nivel siguiente, muchos átomos juntos, llegando a determinada combinación y masa crítica, podemos pensar en el nivel de la física, lo que estudia las ciencias físicas, ¿no? Y que a su vez interaccionan con las químicas. Entonces tenemos átomos, moléculas. Si uno mira el microscopio, van a ver que me encantan las ciencias porque nombro mucho este vocabulario, pero si uno mira el microscopio, uno puede ver que los átomos de todos los objetos más sólidos están ordenaditos y estructurados. Tienen que ver con la estructura psíquica, ya que es parte nuestra y crecimos y estamos dentro de este contexto donde también hay fuerzas saturninas del tipo sólido, y ese sólido luego se manifiesta en niveles superiores. En el nivel biológico ni hablar, ¿no? Los fósforos, los minerales, los calcios, las rocas, por supuesto a nivel químico, ¿no?, que no lo nombré como elementos. Muchas moléculas juntas, en determinados contextos y combinatorias y activaciones, generan una célula, que es una instancia más amplia de Saturno, una célula, en cuanto estoy hablando ahora de la membrana que protege, que contiene y cuida y protege a esa célula. Es una instancia más compleja que el nivel químico, más compleja que el nivel físico. Las engloba todas, pero es un producto superior mayor de las partes. Muchas células juntas también están en nuestros cuerpos, están en un cerebro que emite permanentemente ondas, que se nutre, y es la antena que hablaba Martina hoy. Estamos siempre sintonizados con este universo, somos parte de él. El entender que todo esto es parte nuestra, que luego todas estas psiquis generan una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Uno puede seguir así, entender que, por ejemplo, cuando hay una persona... hay un ejemplo que es muy claro para esto. Un científico está queriendo hacer una exposición, una conferencia como la nuestra. Se cae, se rompe una pierna y no puede disertar en el Congreso, por ejemplo. Ahí trabaja y tiene un aspecto, una activación saturnina sobre su carta. Tiene, como decían los profesores de Casa 11, es una manera de decir, hay que ponerle algún lenguaje. Está en el cielo en relación a la carta natal y emerge la energía. Allí activa todos los niveles. La caída, que es la fuerza de la gravedad, que es por el motivo por el cual nos caemos, la ruptura del nivel químico, la ruptura del nivel biológico, la ruptura del nivel psíquico. Pucha, la persona se cayó, tiene bronca, está enojada porque se frustró su condicionamiento, ¿no? Es decir, él quería hacer el Congreso. El núcleo social se ve trabado porque esta persona no puede disertar. Ahora, esto es un tránsito, digamos, de Saturno en tránsito, cuadratura Marte. ¿Queda ahí? ¿Hacemos pronóstico? ¿Hacemos determinismo? La diferencia básica es entender que ese tránsito puede salir de millones de maneras, de millones, y esa persona puede decidir enojarse con esto y frustrarse y decir, bueno, tenía el tránsito, me caí, o decir, bueno, surge Saturno, ¿qué hago con Saturno? ¿Qué me convoca a mí de Saturno y qué puedo hacer con esta experiencia? Que es lo que venían hablando todos los demás disertantes también. Si bien hablamos en todos los niveles de astrología, en este campo en particular estamos hablando mucho sobre el salto de conciencia. Y yo creo que la sanación tiene que ver con primero entender de qué está conformado todos los aspectos del mundo, ver la interacción y ver el dinamismo,
No hay vida sin movimiento, no hay universo sin movimiento. Puede haber un poco de estasis, puede haber alguna esclerosis en algún punto, pero hay movimiento. Entonces, entender ese movimiento, entendiendo sus partes, pero no desde lo mecanicismo, sino del mecanismo clásico, reduccionista, positivista, sino desde lo que nos produce, lo que nosotros sintonizamos del universo, lo que ese universo es en nosotros, eso nos puede permitir ampliar el campo de conciencia en los casos en que nos cueste conectar con la parte más espiritual. Es una vía de entender todos los niveles de la realidad y entender cómo fluyen y qué nos producen a nosotros. Bueno, y al hablar de sanación, lo primero que me vino es Quirón, el advenimiento de Quirón en el consciente colectivo y en nuestra disciplina a finales de la década de los 70, y que ha marcado muchísimo la tónica de la astrología y de nosotros los astrólogos occidentales al menos. Y eso tan bonito que tiene la astrología siempre, ¿no? Que es que se habla de sanación e inmediatamente se habla de herida. La mente dual y la mente sintética. Y la astrología, la carta astral, que es donde yo me manejo, que muestra el origen de la herida, que muestra la constitución de la herida misma, que muestra el camino de la herida hacia la sanación, la salud, lo sano, que funciona todo simultáneamente, entonces lo sano también es lo herido en otro estado. La herida se constituye en un reino de la psique, un signo donde esté Quirón, luego se instala en un área de nuestro cuerpo, de nuestra vida, una casa donde esté Quirón, y luego el centauro, en su dinamismo, emprende, ¿no es cierto?, su viaje. Se dice que como en su retorno ya hemos encontrado bastante medicina para nuestra herida y nos constituimos en sanadores. Y todo eso lo muestra, lo acompaña, ¿no es cierto?, también en la astrología como instrumento de sanación, de guía, de reflejo de quienes somos. Estoy muy contenta, doy de nuevo la bienvenida y espero que luego haya preguntas sobre esto, ¿ya? Y que nuestro congreso sea también un congreso de sanación en cuanto a un colectivo que está rodeándonos, a nuestra dimensión transpersonal, que estamos aquí en Santiago y estamos siendo foco, como las banderitas de meditación, ¿no es cierto?, foco de revertir esta idea tan profunda, tan trascendente. ¿Ya? Eso. ¿Esto funciona nomás? Sí. Bueno, tendré que usar ese también. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Yo, no sé, me gustaría primero enfocar un poquito que entiendo por sanación, ¿no? Para mí la sanación última tiene que ver más con lo pisciano, con lo neptuniano, con Casa 12, con algo que parece que todos queremos, la sanación, pero a la hora de la verdad yo no tengo tan claro eso tampoco. Hay, digamos, una parte de nosotros que de alguna manera le gusta la sensación de separación, el sentirse especial, al menos durante una parte de su vida, ¿no? Yo creo que de alguna manera la herida tiene que ver con eso, con la personalidad que se ha creado en nosotros, y hay un apego a ella, y de alguna manera, si el símbolo es lo que reunifica todo, ¿no?, simbolón, el diabolón, es lo que nos hace ver como separado aquello que no está separado, ¿no? Esta es la confusión, pero es la confusión que crea el mundo también, ¿no? Y de alguna manera estamos bastante adictos a eso. Y eso, claro, también esa distancia, esa separación que sentimos nos hace sentirnos también heridos y nos hace querer sanarnos. Pero no tengo tan claro que queramos sanarnos de verdad.
o profundamente. Porque de alguna manera a mí me gusta un autor así, un Advaita, que tiene un libro que se llama Perfecta Brillante Quietud, un hombre que, no recuerdo el nombre, pero él decía que añoraba, él tuvo un despertar así espontáneo, supongo como todos los despertares al final, y él dice que añoraba la época de su vida en la que todo le importaba un poco más, ¿no? Hay una versión del mito de Ulises cuando pasa por las sirenas que le tientan, y hay una versión de Kafka, o así me dijo mi padre, que es cristiano, y ya no sé si se lo inventó él o es real esta versión de Kafka, que también ya debe ser algo así, en la que parece que Ulises, no sé si conocéis el mito original, es que Ulises se pone él pone los tapones a la tripulación para que no caigan contra las rocas, que no cedan a la tentación, y él se ata al mástil, ¿no? Entonces él aguanta la tentación, pero centrado en sí mismo, ¿no? De alguna manera ese es el mito original, pero parece que hay otra versión que habla de que Ulises se sabía ya mayor, anciano, y sabía que las sirenas ya no iban a cantar para él, y para que su tripulación no le perdiera el respeto, no le perdiera el respeto a él, ¿no? Le puso tapones a todos para que no escucharan cómo no cantaban para él las sirenas. Entonces eso a mí me lleva a pensar, ¿no? Qué pena el día que las sirenas ya no canten para nosotros, ¿no? Qué pena el día que ya no haya nada en el mundo que nos mueva, que nos tiente. También es verdad que seguramente las personas que despiertan, los santos, los iluminados, no sé, algunos, me imagino, deben bajar el umbral de sensación y percibir cosas que igual para nosotros ahora serían como aburridas, ¿no? Pero yo me gustaría cuestionar la idea de que todos queremos sanarnos. Yo creo que realmente la verdadera sanación es como el agua, ¿no? Se evapora a 100 grados, no ocurre a 90 grados, no cambia de estado el agua a 90 grados. Y muchas veces nos pasamos la vida subiendo la temperatura sin llegar a querer evaporarnos, ¿no? Realmente, a mí hay una frase que me gusta mucho de uno de estos Advaitas que dice que la liberación última no es para ti. La liberación última es de ti. Y no queremos eso, ¿no? De alguna manera no queremos eso. A menos de que realmente ya el agua se esté acercando a los 100 grados, ¿no? Si estás en un diagnóstico muy grave o crees que te queda poco tiempo o algún momento ahí puede emerger algo, ¿no? Pero de entrada yo creo que lo que queremos es ir bajándole un poco el calor a la temperatura de nuestra agua, pero no del todo, ¿no? Tampoco, un poco eso. Y también en última instancia, mañana en la conferencia hablaré de eso, en última instancia tampoco depende de nosotros la sanación. Yo creo que en la distorsión que tenemos de creernos nosotros sujetos también y olvidar que para mí y para los Advaitas, para tanta gente que llega al final de la búsqueda, la vida es una, y eso que todos decimos, somos uno, a veces nos olvidamos de las implicaciones cotidianas que tenga eso, ¿no? Que tiene eso, ¿no? Si solo hay un sujeto, eso dice el Advaita, eso es el centro de la carta, también, no me estoy yendo mucho, eso está en la carta, nos recuerda eso, lo que somos, ¿no? Somos ser, y el ser toma una forma, la forma de ser es la carta, cada carta se descentra, se sale del centro de formas distintas, ¿no? Entonces yo creo que la sanación profunda ocurre en el ser, en el centro, pero eso no depende de nosotros porque, insisto, hay un sujeto solo y no es la ola, el sujeto es el océano. Entonces la vida nace cuando quiere, se va cuando quiere, cada noche cuando el sueño sin sueño se repliega ese centro, descansa, ahí uno se sana, descansa, pero insisto, también no depende del todo de nosotros, o sea, sucede a través nuestro, pero cuando la vida quiere. Eso es un poco lo que tengo que decir ahora. Yo quería terminar de relacionar el ejemplo de este caso en que la persona se cayó y le pasaron estas cosas, ¿no? Hay una pulsión en la vida que, en el caso de esta persona que tenía que dar el congreso y se cayó y demás, lo que quería era dar el congreso y se sienta y le impide esto tomar el evento de que no lo puede dar para repensar quizás lo que estaba investigando, lo que estaba haciendo, lo que puede hacer con ese parate, ¿no? La pulsión de la vida dice, no, yo quiero obtener este objetivo y estoy enojado con esto o quiero esto, y me impide esa pulsión, esa compulsión quizás diría, vital a un objetivo que nos hemos fijado, a repensar qué oportunidades nos da el hecho de un parate, en este caso era Saturno, puede ser cualquier otro planeta. Y esa, me pregunto, es una pregunta, no la tengo clara, la respuesta tampoco, es si es la astrología la que nos hace cambiar esta mirada o si hay otras disciplinas o saberes o cuestiones filosóficas que están íntimamente relacionados y que exceden la astrología. Es una pregunta que también me hago siempre, ¿no? ¿Alcanza la astrología para sanarse? ¿Cómo? Ah, sí.
Y bueno, justo, claro. Perdona, te tendremos que dar, supongo, un micrófono porque si no, Para no que se se te oye. escuche, sí. Y claramente para mí también alcanza. Yo pienso que la astrología puede dar respuesta a muchas cosas. Lo que sí por ahí, lo que es mi opinión personal, es que no es la única disciplina. Cuando uno trabaja con gente de distintas áreas, vemos que hay muchísima gente que está avanzando en este campo, digamos, de evolución, de campo de conciencia. ¿Me alcanzan el micrófono? ¿Tú crees? No sé si. Yo creo que todo lo que ustedes dicen es perfecto. Lo que pasa es que hay algo que no está muy centralizado del asunto. Y la señora conoce el nombre de ella y el caballero de acá, en mi opinión, fueron un poco más precisos al asunto. El señor Caruti y usted hablan muy bien y lo que dicen está perfecto, no se puede discutir eso. Lo que sucede es que ustedes están hablando, como decir, en una forma general. Cuando hablan, por ejemplo, de que, ¿cómo se llama? Del salto de conciencia, están hablando de un salto de conciencia general. Inclusive el ejemplo que usted pone es una caída. Una caída no es enfermedad. La sanación es perdón, solamente digo lo que yo pienso nomás. La sanación es una enfermedad que causa limitaciones y que tiene un tiempo de duración. De hecho, la carta natal sí puede enfrentar una enfermedad, porque las casas de la enfermedad están en la 12 y la 6. Y exactamente la 6 no es casa de enfermedad, es casa de salud. Es esa la casa de la sanación. Y si uno ve cómo está estructurada la carta natal, vemos que las 6 primeras casas son de interior, son del yo. De ahí que, si bien es cierto que tendemos a una sanación mundial de organización, como una orquesta, de que todos resonemos, pero no podemos ser una orquesta mientras nosotros nos hayamos nivelado con nuestra propia carta, si no hemos nosotros identificados con la que nacimos. En ese sentido, yo me permito hacer una pequeña, quiero compartir con ustedes una pequeña experiencia. Yo padecí, solo un momentito. Bueno, sí, en todo caso puede no serse, no, eso no es problema. Lo que trataba era de decir cómo se puede sanar, porque aquí se está diciendo que, usted me dijo un momentito que no se puede, y yo solamente iba a tratar, no sé si dijo exactamente eso, pero solamente iba a referirme a que afuera están unos libros en donde dicen la forma de sanar. Sí, entonces, yo no me refería claramente a que, obviamente vamos a trascender como dijo Martín al principio, ¿no?, de las conferencias, el lenguaje es muy pequeño, tenemos poco tiempo y no podemos explicar todo, pero yo me pregunto si es solo la astrología, no dije que la astrología no pueda, me pregunto si es solo o si necesitamos también de otras disciplinas. Esa es mi pregunta. Por supuesto que se puede ver la salud y la enfermedad. Yo hago estadística justamente de salud y enfermedad y me interesa muchísimo. Se puede ver eso, se puede ver la manera de sanar y de dar vuelta a lo que es considerado una enfermedad a través de la carta natal. Hay terrenos muy, muy concretos y muy prácticos y muy pragmáticos que se pueden ver. Me parece que la idea acá, al menos lo que estábamos hablando, era trascender un poco lo predictivo, dinámico y claro, y lo que uno puede ver con claridad en las estadísticas de salud, para trascender y ver ese momento en el que nosotros tenemos que decidir, este cuerpo está enfermo, puede estar enfermo, todos estuvimos enfermos o estamos en algún momento, ¿cómo podemos trascender eso, revitalizar, entendiendo qué energía estuvo activa en el momento de las precisamente cuestiones? Eso habla incluso en el libro. Perdona, vamos a escucharles a ellos si no te importa, ¿vale? Muchas gracias por tu aportación. Y Alejandra, en esto que apuntas sobre esta mirada interdisciplinar, más allá del enunciado del interrogante, ¿te apetece apuntar desde dónde lo ves o qué intuyes? De la mirada sí, a ver, a mí me tocó, lo voy a decir un poquito personal también. Yo, en mi familia tengo 25%, ahí me sale la matemática, de músicos, 25% de astrólogos, 25% de científicos y 25% de gente que hacía antropología humanística. Y para mí fue un don eso, agradecida a la vida de poder ver cómo todas las disciplinas, todos los saberes de la realidad colaboran con este campo de conciencia. Todos tienen algo que aportar. La astrología no es la única ciencia. Como bien dijo hoy Martina, con
lo dijo de otra manera, pero con la astrología no hacemos un enchufe o no hacemos un remedio con el que curamos, pero sí podemos guiar la cura, la sanación en otros aspectos, aspectos interiores, aspectos vinculares, y me parece que lo interdisciplinar, no hay que caer en las decisiones, ¿no? Que solo una mirada o solo la otra, cada una tiene algo muy, muy valioso e irreemplazable que aportar a este campo de conciencia. Entonces, no escindir, me parece que es lo primero que tendríamos que hacer. Valorar los conocimientos de la biología que generan campos de conciencia muy amplios. Lo vamos a ver en la conferencia de mañana, algunas cosas de estas también. No me quiero extender en algo. Bueno, pero sí me parece que lo interdisciplinario es fundamental y que la astrología necesitaría nutrirse más de eso, además de, por supuesto, trabajar y explorar, investigar este lenguaje maravilloso y sagrado, como decía la otra vez Eugenio, que nos une al universo, ¿no? Hay aspectos muy concretos, muy prácticos, en las estadísticas se ven con mucha contundencia, y esto no tiene que ver con el determinismo, es cómo funciona, pero hay mil maneras de interpretar. Es como los 4 bases de ácidos nucleicos, por ejemplo, que forman el ADN. Con cuatro bases de ácidos nucleicos tenemos un pez, un árbol o un humano. La astrología trabaja con tantos planetas, tantas cosas. La combinatoria es única, cada ser humano es único, pero hay patrones y modelos, como vemos en la realidad. Entonces, por eso yo abogo mucho siempre por que cada cosa pueda ser integrada. Muy bien. No sé, ¿os apetece comentar algo de esto, de la mirada interdisciplinar a los demás? Bueno, yo creo que a veces la astrología es una buena radiografía, te da un buen diagnóstico, una buena fotografía de tu personalidad, pero por sí misma tampoco basta. En un momento dado, si uno no encarna todo eso, hablo de mi experiencia, ¿no? También yo soy muy mental y hasta que no entré a la bioenergética todas las cosas se quedaban por ahí. O sea, luego hasta que uno no habita todo eso no sé, a mí cada vez me resulta más necesario bajar al cuerpo y ya olvidarme incluso de eso. Ya no es bajar lo aprendido, es dejarlo aprendido y encarnar y revitalizarlo por ahí y no quedarme detrás de la astrología o con argumentos, ¿no? Pero, bueno, no sé. A mí me parece que a veces queremos discutir lo obvio. Digamos, es evidente que el humano es una unidad y todos los caminos de conocimiento son distintas facetas de la experiencia humana. Ahora, lo importante es que hay una experiencia humana que dice algo que ninguna otra experiencia humana dice. Y esto no es la astrología como conocimiento astrológico. Es el hecho que vamos descubriendo y que la astrología es la tradición de cómo relativamente comprendemos el misterio de que estamos constituidos por una realidad mucho más compleja, que es una realidad no personal. De allí que yo diría, si hay algo para sanar, a partir de cierta etapa de desarrollo, porque tenemos que comprender que cuando hablamos de sanar, no es lo mismo sanar un animal herido, no es lo mismo sanar una herida psicológica de un ser castigado, perturbado, jamás amado, no es lo mismo sanar la problemática de una persona que tiene un cierto desarrollo cognitivo y sensible. Son distintos niveles de sanación. Creo que esto es lo obvio, no podemos estar discutiendo eso. Son distintos niveles de sanación. Ahora, ¿qué nos diría la astrología? Que ese niño tan maltratado, sobre lo cual hay que hacer una sanación muy particular, tiene que tener un código natal con una tensión máxima que el otro código natal no tiene. Y este es el misterio. Este es el misterio de que hay instantes del cielo que son más complejos que otros para ser vividos. Esto no es fácil de aceptar en el momento del selfie.
Hoy somos todos leoninos los que estamos aquí. Todos sentimos las ganas de poder cambiar y ser libres y ser alguien que se expande maravillosamente, pero esto es una fase, ¿sí? Quiero decir, el misterio de la astrología es que el instante del cielo que nació ese chico es extremadamente tenso. 1. 2. La cadena de limitaciones para poder comprender la realidad vincular en la cual nació, es decir, padre, familia, linaje, cultura, tiene enormes limitaciones para asistir amorosamente a ese ser. La falta de amor es un problema de la evolución. ¿Se entiende lo que digo? No es un ideal. Los humanos no somos amorosos estructuralmente. Solo podemos serlo si cambia algo profundamente en nosotros y comprendemos el misterio del vínculo. El misterio del vínculo nos lleva a comprender que no existe posibilidad de despliegue de una parte de un sistema si no se despliega en las demás partes del sistema, de ese mismo sistema. Es decir, solo la comprensión de la magia vincular es lo que nos puede sanar. ¿Cuál es el obstáculo hoy? Hoy hemos avanzado muchísimo, pero hoy yo diría, ¿cuál es la enfermedad más importante? Yo la llamaría el narcisismo. Y a mi modo de ver, la carta natal nos cura. No la carta natal, aquello que opera misteriosamente como destino, la caída de ese científico, que como bien dice Alejandra, puede tener dos reacciones distintas ante ese hecho, pero ese hecho tuvo que haber ocurrido en un tránsito. Ese hecho pertenecía a un orden, y lo que tenemos que aceptar, y lo que ese científico tiene que aceptar, que hay un orden por el cual se cayó, hay un orden por el cual no pudo dar esa conferencia, hay un orden misterioso y profundo. ¿Qué sabemos? Sabemos, como ella dice, la reacción más probable, el enojo, el resentimiento. Pero ¿qué sabemos también si somos más profundos? Que muy posiblemente, gracias a ese evento, y aunque se haya enojado y no lo haya comprendido, hubo un desvío en su vida que lo llevó hacia otro lado. Entonces, para mí la sanación es comprender que nuestra vida está dentro de un proceso que nos va a modificar los deseos inexorablemente. Y que los momentos más creativos de la vida son los momentos en que se produce una herida narcisista. Es decir, donde se producen hechos en que es tan evidente que no soy el que creía ser, es tan evidente que no tengo el control de la existencia, sino que formo parte de algo infinitamente más grande, que esa herida narcisista es la que cura. No sé si transmito algo. Sí, claro. Ahora, al niño que nació en ese medio ambiente donde hay una cadena de existencias que no tiene espacio amoroso y que nació en un instante del cielo tremendamente tenso, bueno, ahí no le vamos a hablar de narcisismo. ¿Se entiende? Ahí la curación es otra. La curación, hay miles de formas de curación y la curación básica es el amor. La curación básica es comprender que ese ser le está pasando eso porque aún no hemos comprendido lo importante que es darnos cuenta que lo que le sucede al otro es una exteriorización de lo que está sucediendo dentro mío. Y esto no es religioso ni es místico. Para mí ese es el poder sanador de la astrología. La astrología no es mística. O sea, ¿cómo puedo saber
quién soy ahora, por lo que me está pasando. Ahora yo creo que soy Eugenio Caruti, rockstar de la astrología, bla, bla, bla. No tiene ningún significado. Lo único que me interesa es si puedo comunicarme. Ahora estoy descubriendo que me interesa mucho más que firmar autógrafos. Comunicarles algo que... Hay una parte nuestra, como creo que bien dice, él se resiste. Se resiste a aceptar de que hay algo más grande de nosotros en nosotros. Y no es algo místico, sino que es algo que opera en los hechos. Y los hechos en que más me doy cuenta que opera es cuando me doy cuenta que mi hijo no es el hijo que yo deseo, cuando mis padres no son los padres que yo deseo, cuando la persona que me enamoré no es la persona que yo deseo, sino que la persona que me revela algo que yo no conocía de mí mismo. Lo importante en la vida no es la satisfacción del deseo, sino en la revelación en los acontecimientos y en los vínculos de lo que no había imaginado jamás que podría llegar a ser. Y creo que ese es el misterio. Y también uno puede preguntarse a sí mismo, por esto que estábamos hablando, en el caso de que a esa persona le pasa algo, lo que fuera, y hace esa transformación, no es exclusividad del astrólogo poder hacer esa transformación. Hay muchísima gente que no hace astrología y le pasan cosas como esta que decíamos, sin saber astrología, y hace un cambio igual. Eso era un poco a lo que iba al principio cuando decía cuáles son los límites, quizás los alcances de la astrología. Tratar de entenderla, amar algo también tiene que ver con conocerlo, entender qué hay más allá, o de qué manera se desenvuelve, cuáles son los alcances, las posibilidades, los límites de cualquier saber de que este humano que somos intenta seguir. Y en ese sentido pienso que esa transformación no es requisito indispensable ser astrólogo, que por supuesto que la astrología nos ayuda muchísimo, nos hace ver una amplitud muy grande que otras ciencias no tienen. Ese es el don de la astrología, poder hacer esa interconexión. Pero no es exclusivo, es decir, no hace falta que seamos astrólogos. Así como la señora decía que no hace falta ser psicólogo para tal o cual cosa, no hace falta ser astrólogo para hacer transformaciones. Por eso también me parece importante tener en cuenta que la astrología es maravillosa, es amplia, pero no es lo único que hay. Necesitamos nutrirnos de otras cosas, ¿no?, para poder hacer esa transformación a veces. Elia, ¿quieres decir algo? ¿Opinar sobre esto? Sí. Bueno, para mí la astrología es completísima. Pienso que es fruto, sí, es fruto del cerebro humano. Es desde la Tierra la interpretación de lo que nos rodea ampliamente. Somos nosotros, los astrólogos, los limitados. Creo que la astrología da cuenta de prácticamente de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos de ser y estar. Y dentro de ello da cuenta también, como decía, la sanación, la herida y la sanación. Que al ser una síntesis, bueno, pareciera que no nos tenemos que mover del sitio para sanarnos. ¿Qué es la sanación? Que no tendríamos que hacer nada, salvo lo que dice el colega acá, hervir a 100 grados en un momento, como un salto de conciencia o un insight que tenemos bastantes en la vida, y creo que la astrología en eso ayuda y mucho. Porque ¿dónde podría estar la herida? Es difícil decir que la herida está en el cosmos. Incluso es difícil decir que la herida y la sanación están en la naturaleza, que las vemos como, no les aplicamos juicio de salud o enfermedad en general, salvo por intervención humana en general.
La sanación la atribuimos más que nada a nosotros mismos y a la sanación de nuestro dolor, manifestado como muchas formas, como se nos manifiesta el dolor. Entonces, doy fe que la astrología sí despliega, muestra, enseña, habla, le pone lenguaje, sitúa, relaciona. Ahí. Y ahí donde hay herida de niño, herida kármica, herida constelacional, herida transpersonal, política, generacional, porque ahí hay herida. Y ahí hay sanación, ahí empieza un camino de sanación, ese camino uno lo muestra. Y ahí, bueno, todos lo hemos hecho, porque no podemos en este minuto, yo creo, todos los que estamos acá, concebir nuestra vida sin conciencia en el pasado de herida y sin actitud hacia el futuro de sanación. Es como algo que nos identifica en estos tiempos, donde la palabra sanación, que yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que la acuñó la astrología, y que luego ahí, como tanto hace la astrología, hecho a lo largo de la historia, lo sigue haciendo y seguro lo va a seguir haciendo, va mostrando el leitmotiv de la era y va proponiendo, y otras disciplinas por aquí o por allá, la ciencia misma va agarrando esto y lo va desperdigando. Eso es lo que pienso. Bueno, me dicen que tenemos 15 minutos. Solo. Así que yo casi que quería repreguntar sobre lo que vivimos y lo que somos, como si pudiera hablarse de que puedo ser algo distinto a lo que vivo, de lo que nos pasa y lo que hacemos con lo que nos pasa y la conciencia del ser. Me encantaría instaros o animaros a ir por ahí, pero teniendo tan poco tiempo, yo creo que igual es más interesante dar la palabra a la gente para que, si circula el micrófono, alguien pueda hacer alguna pregunta. ¿Aquí? Hola, buenas. Quería hacer una pregunta por un tema que tocaron sobre la interoperabilidad de herramientas. Quería contarles que recuerdo cuando tenía 5 años y estaba en el desierto, en el norte grande de Chile, un día de noche, y veo el cielo y veo que está pasando el cometa Halley. Recuerdo que eso me maravilló y generó un vínculo con las estrellas, con mirar el cielo. Eso fue un vínculo de observación por algo magno que me pasó en ese momento. Pasó la vida, crecí, y el año pasado comencé a estudiar astrología. Lo encontré una herramienta maravillosa. Cuando estudié cada uno de los arquetipos, desde Aries a Piscis, encontré que cada uno de los arquetipos era perfecto. Empecé a aprender de la carta natal y de repente me di cuenta que los astrólogos occidentales, nosotros los estudiantes de astrología, nos olvidamos de observar el cielo. Forzamos a que estos arquetipos calcen con los ciclos naturales del planeta Tierra, con las 4 estaciones. Forzamos a que el grado 0 de Aries calce el 21 de marzo. Y funciona. Sigo estudiando y me sigue fascinando. Quería preguntar, retomando la interoperabilidad de herramientas, ¿qué piensan del aporte de la astrología sideral? En que sí hay una observación desde nosotros hacia los signos del zodiaco, hacia las posiciones planetarias, pero una observación, entre comillas, real. Nosotros vemos que el planeta calza en el signo que debería estar, no así como lo hacemos los astrólogos occidentales. Ustedes son, creo, astrólogos que tienen una trayectoria y vasta experiencia, entonces no sé si han incorporado ese conocimiento y qué validez le dan al respecto. Eso, gracias. Gracias. Sí, muy interesante. La pregunta es larga para responder, pero básicamente, para hacerlo cortito, la diferencia entre el zodíaco básicamente es una interacción entre las órbitas de Tierra, Luna y Sol.
más por supuesto el centro de masas de los planetas y demás. En la antigüedad estaban juntos con el fondo de estrellas y se observaban ciclos calendáricos y ciclos de estaciones muy claramente que en realidad correspondían al zodíaco que manejamos trópico, el que va a partir del punto vernal. El sideral, el fondo de estrellas, uno pensaría intuitivamente que es lo más importante, ¿no? La estrella ahí, nosotros aquí. Sin embargo, no vimos operar los arquetipos en el fondo, cuando analizamos el fondo de estrellas, con la misma profundidad e interacción que vemos en el zodíaco trópico. Esto es observacional. Cuando se empezó a comprender por qué había una diferencia, cuando se empezaron a separar hace 2000 y pico de años, empezamos a entender que los arquetipos están relacionados, el zodíaco y la astrología que conocemos opera de la manera en que habitualmente todos la trabajamos, con mucha más contundencia desde lo tropical, que es nuestra casa. El zodíaco en realidad, el zodíaco nosotros, la astrología que nosotros manejamos, astrología terrestre exclusivamente. En Marte no va a haber la misma astrología cuando mandemos gente allá, en Urano mucho menos, porque está basada en un ciclo no solamente biológico, biopsíquico. La psiquis y todo lo que tiene que ver con los productos superiores de la psiquis están directamente relacionados, emergen como su producto natural de toda esta interconexión. El fondo de estrellas ha sido muy estudiado por gente, por ejemplo, Adolfo Jerez en Argentina, que trabaja sobre las estrellas fijas y las pone en la carta natal, y funcionan algunas cosas súper interesantes a nivel mundial, a nivel campos políticos y demás. Es para estudiarlo. Como decía Alejandro y Martina, hoy hay mucho para investigar. No alcanza la vida para investigar todo, pero al menos no se la ve funcionar, entre comillas, ¿no?, de la manera tan contundente que lo operaríamos ahora. Recordemos que estamos todos un signo corridos en el zodíaco sideral. Para el que no lo tiene muy claro, si ahora estamos en Aries, ahora estamos en Escorpio, estaríamos un ciclo más, ¿sí? Está corrido un ciclo, un signo completo, el zodíaco sideral. Hay mucha investigación hecha en los años 60-70 acerca de la diferencia, y todas las investigaciones avalaron como más eficiente lo tropical. No por eso vamos a cerrarlo, porque puede haber mucho en lo sideral desconocido y que habrá que explorar, ¿no? Así que no es que está cerrado el tema, pero fue explorado y muchas de las escuelas de investigación han trabajado sobre eso. Lo dejamos abierto porque hay que hacer más investigación, sin duda, ¿no? Elia, me pedías responder. Sí, con respecto a tu pregunta, que me parece muy interesante y que nos lleva inmediatamente al asunto del divorcio que ocurrió en cierto momento entre la astrología y la astronomía. Y yo he intuido, imaginado, fantaseado, que en algún momento volverá se unirá de nuevo la mente esta, ¿no?, entre la astronomía, que da cuenta de esta sideralidad, y la astrología, y que tal vez en el futuro, pero pronto, y sobre todo con toda la maravillosa búsqueda y encuentro de conocimiento que ha tenido la astronomía, se une de nuevo. ¿Y por qué? Porque levantar una carta astral que de alguna manera satisfaga la ciencia, instalada en este caso en la astronomía, va a ser un aporte enorme, porque va a ser una unión de la ciencia nuevamente, con nuestra ciencia más humanista y que se ha desvirtuado mismamente por eso. ¿Te fijas? Ahora, lo veo en el futuro porque nuestra vieja astrología, la que estamos usando desde estos miles de años, aún no funciona, y no funciona súper bien. Nos conoce desde el principio de los tiempos, da cuenta de quiénes hemos sido, se ha actualizado en su lenguaje, lo que decía la colega en el lenguaje psicológico, que ha sido maravilloso la unión entre estos dos lenguajes, ¿no es cierto? Eso pienso, que en algún momento tiene que haber una apertura más clara de ambos lados, porque también nosotros los astrólogos estamos bien atrincherados en nuestro sistema, y por lo tanto los astrónomos también atrincherados en su sistema, y realmente es una tontera, es un problema de ego.
¿no es cierto? No es un problema ni del cielo, ni de la tierra, ni nada. Es un problema de ego que nos tiene atrapados. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Supongo que con sanación. Llegaremos. Eugenio, me ha parecido que querías decir algo. No, que... perdón. Es que había entendido Andrés. Es que a él le intuye a ti, una ¿no? cosa muy pequeña. Me parece que realmente es un tema de sensibilidad. Yo creo que no somos aún sensibles al zodíaco trópico vivencialmente, lo somos mentalmente. De esto se trata todo lo que dijo Martina, por ejemplo, hoy. Nos falta mucha sensibilidad para el zodíaco trópico. El zodíaco siderio refiere a una dimensión mucho más sutil del ser y es mucho más planetario, es mucho más global. Los seres que nos sentimos separados, el zodíaco siderio no puede estar operando de un modo sensible. Y si vos pensás que la tradición sideria es una tradición de los rishis hindúes, pero que percibían ciclos y percibían nuestra existencia, que está tan lejos del anhelo personal de sanación, vamos a decirlo así, que el zodíaco siderio no está presente en esta conversación, porque estamos muy inmaduros para algo tan sutil que es poder concebir la existencia en inmensos ciclos que se repiten y, como bien decía Alejandro Lodi, cuando llega el apogeo de mi Urano es para otros y mi Urano de nacimiento viene de otros. ¿Se puede entender lo que digo? O sea, solamente una existencia transpersonal puede ser, tiene sentido la operatividad del zodíaco siderio, porque en ese tipo de sensibilidad el cerebro responde al zodíaco siderio. No, el zodíaco siderio lo usamos cuando hablamos de las eras. Las eras son zodíaco siderio y más vale que operan, porque no estaríamos hablando de vínculo, de redes, de todo lo que hablamos si no hubiera un cambio de era. Y eso es la operación de los zodíacos siderio, pero que está en un nivel transpersonal. A nivel personal, yo creo que, y por mucho tiempo, mientras estemos centrados en lo personal, el zodíaco trópico es el que opera. Andrés. Bueno, yo quería, volviendo al tema de la sanación, me ha venido un cuento que cuentan, ¿no?, en África cómo cazan a los monos, cómo lo cazaban anteriormente, que ponían unas jaulas en África, cazaban monos así en la antigüedad, ¿no? Colgaban de un árbol una jaula con una manzana dentro, entonces el mono iba ahí, cogía la manzana y ya no podía salir, ¿no? Solo tenía que venir el cazador, llevarse la manzana, el mono y la jaula. Y eso yo creo que es un poco una metáfora, me venía ahora, de las ganas que tenemos como seres separados de liberarnos, de sanarnos, pero al mismo tiempo no queremos soltar la manzana. No queremos soltar la identidad, no queremos soltar... ¿Se me explico con la metáfora? Es un poco que lo queremos todo, ¿no? Yo creo que hay una confusión de niveles cuando se habla de la cocreación y de que... O sea, si uno se pone al nivel del oceánico que es uno, de la inmensidad de lo posible que a uno le habita, de todo eso, ahí sí que uno no es co-creador, es puro creador, ¿no? Solo hay uno. Pero si nos ponemos al nivel de lo que creemos ser, la ola, todo lo que decía Eugenio, del momento narcisista en el que estamos, leonino, allí uno puede tener la ilusión bonita o fea de que uno lo está haciendo, pero en realidad está siendo hecho a través de uno todo, ¿no? Entonces yo creo que queremos la liberación y la manzana al mismo tiempo, y eso no es posible. Y al final también, esto ya sería para otra conferencia, la de mañana, pero tampoco es algo que dependa de nosotros. Este hechizo no lo hemos creado nosotros, o sea, esto es la vida que se... O sea, también en la palabra sanación implica una patologización previa de algo, y yo no sé si... Hablando de niveles, ¿no? Es verdad, hay que acotar, claro, un niño que le faltaba amor, que al final es verdad, es la solución a todo, pero hablando de a un nivel ya más profundo, al final yo creo que la vida no se equivoca, y si la vida ha querido vivirse de ciertas maneras, explícaselo a la vida, a la conciencia separada ahí metida, ¿no? Como está viviendo eso, pero me refiero que también patologizar la realidad y decir que todo es una herida, o sea, no sé, hay una parte que también es dejar ser, vivir y
y al final, ya al morir, ya volveremos a casa, ya nos encontraremos otra vez allí, ¿no? En ese uno, pero mientras tanto también disfrutar de lo que se nos ha dado, ¿no? Y aceptar que si seguimos vivos y seguimos respirando es porque la vida quiere y no queremos irnos, si no ya no estaríamos aquí. Entonces, a veces el autoperseguirse, el creer que hay algo malo en uno, que hay que sanarlo, que hay que... A mí eso me ha quitado mucho la paz, me ha dejado muy, muy inquieto, me he perseguido muchos años y al final pienso, mira, si la vida me quisiera de otra manera, me hubiera hecho de otra manera, no sé. Y eso no es algo... No, porque también yo soy así y así me va, o sea, yo pago las consecuencias de ser como soy también y cosecho lo que cosecho, pero hay un punto también de soltarlo y entregarlo todo, ¿no? Y no es algo mental lo que estoy diciendo, es algo que yo lo he sentido desde bien pequeño, luego también la vida te fuerza y te obliga a construir una identidad y la sigo manteniendo y aquí estoy y todo, ¿no? Pero digamos que más allá de lo que yo pueda caminar, lo que estoy diciendo, que sentirlo, más allá yo creo que el mensaje profundo sigue siendo cierto, que es que solo hay una voluntad, ¿no? Y eso es lo importante, y en ese sentido eso resignifica todo, el libre albedrío resignifica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya nos iríamos de tema. Bueno, muchas gracias a los cuatro, la verdad. Una pregunta. Llegamos al final, seguro que a todos nos parece poco, ¿no? Y podríamos estar horas aquí con ellos, pero yo estoy seguro que si nos conectamos con lo que han dicho en el no tiempo, podemos seguir escuchando nuevas respuestas. Así que nada, un placer, muchas gracias y a vosotros por asistir. Yo quiero decir una última cosa que para mí es sumamente valioso y creo que para todos, estar aquí debatiendo y hablando y escuchándonos, escuchando las distintas miradas y tratando de realmente pensar juntos las cuestiones, las dudas que tenemos, los astrólogos y demás. La integración es, así como hablé de otras cosas de integración, este tipo de integración astrológica es bárbara y en los recreos también hemos charlado y compartido y debatido algunas cosas muy interesantes. Esto tenemos que mantenerlo, sí. Así que gracias a ustedes también de parte de los cuatro. Gracias.